Bueno, aquí el último ejercicio de este tipo de ejercicios, determinar si las afirmaciones son verdaderas, bla 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 bla. Y en este caso nos dicen que para que sea una x que sea racional y una y que sea irracional, tal que si efectuamos la operación x más y, también sea un irracional. Vale. Aquí tenemos un problema. Porque dicen, bueno, esto, vale, aquí el tío nos ha dicho que si dice que es para todo, para cualquier ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que sea falso. ¿Que sea falso? Bueno, pues un contraejemplo. Claro, buscamos un contraejemplo, si cogemos un número racional, no tenemos ningún problema para hacer operaciones con números racionales, todo el mundo sabe hacer operaciones con números racionales, pero el problema está cuando tenemos que buscar un número irracional. Ahora tú ponte a buscar un número irracional que sea cómodo hacer sumitas y hacer restas con un número irracional. Y aparte, si yo cojo pi, 2 más pi, aparte de la calculadora, ¿quién más te va a decir que eso va a ser racional o irracional? Hay luego teoremas que te afirman que el producto de una constante por un número irracional, a no sé, bla 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 bla, pero vamos a suponer que no tenemos ni idea de esas cosas. Por lo tanto, hay un método para resolver estas cosas que se le llama reducción al absurdo. Para los que hayan hecho selectividad, uno de los ejercicios de selectividad, que suelen ser Rolle y Bolzano los dos juntitos, se suele utilizar Bolzano y luego reducción al absurdo Rolle para llegar a contradicción y así afirmar lo que hemos dicho antes. Ustedes suelen preguntar afirma que para esta función tal numerito es raíz única o tal función solamente tiene una sola raíz, bla 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 bla. Bueno, pues es exactamente el mismo concepto, pero llegado a esto. ¿Y cómo empezamos? Pues voy a decir lo mismo que he dicho antes en un par de ejercicios. Este ejercicio no es difícil de entender, sino es difícil de explicar. Y voy a empezar diciendo que, como x pertenece a los racionales, entonces lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí o no? Si es un racional, es que lo puedo escribir de esta manera. Y me hacen la pregunta de que si esto más y pertenece a los irracionales. Bueno, pues ahora empiezo. Y aquí esto es más que cálculos, es literatura. Empezamos. 1. Suponemos por reducción al absurdo, se pone así, que x más y sea un número real. ¿Qué quiere decir que x más y sea un número real? Perdón, me he liado. No quería decir esa última frase la borráis de vuestro disco duro. Claro, nosotros queremos llegar a esto, vamos a suponer por reducción al absurdo esto, y por lo tanto, si nosotros ya tenemos esta premisa de aquí, podemos decir... un segundo. ¿Esto me pasa por cazurro? Nosotros vamos a suponer por reducción al absurdo que esto va a ser un racional. Si nosotros estamos suponiendo que esta suma es un racional, estamos haciendo una contradicción a lo que nosotros estamos diciendo aquí. Como nosotros estamos haciendo una contradicción a lo que estamos poniendo aquí, si nosotros llegamos a que es cierto, estaremos contradiciendo esto. Y si llegamos a una contradicción, querrá decir que esto de aquí es verdadero. Por lo tanto, tal cual, por lo tanto, nosotros lo ponemos como un número racional, x más y esto pertenece a un número también racional. Así que más y partido a, y lo colocamos de esta manera.
a más b, y esto es lo que hemos cogido de aquí. Despejamos la i, y ahora por la propiedad, esta de aquí, a más b más c más d es igual a A por d más b por c partido b por d. Bueno, pues exactamente lo mismo que aquí, y nos da como solución i es igual a ¿qué? A por n menos b por m partido b por n, que pertenezca a un número racional. Y por eso en estos casos es que os explico lo que me ha pasado antes. Odio siempre coger y llevarme y traerme los apuntes cuando explico. ¿Por qué? Porque entonces estoy más pendiente de mirar los apuntes que de pensarlo yo mismo. Claro, yo en los apuntes, como yo siempre voy muy atento a las cosas, perdón, a los apuntes, a la hojita, me equivoqué y puse real. Aún no sé por qué. Y claro, yo pues estaba pensando y yo, no, es que es racional, es que no tiene ningún sentido. Claro, yo lo iba copiando, pero no, pero es que es racional, porque nosotros queremos llegar a la contradicción. Ahora nosotros tenemos que esto va a ser un racional, estamos llegando a estamos contradiciendo lo que nosotros hemos dicho antes, y ¿qué pasa? Que esto nos ha salido, evidentemente, o sea, fijaos, o sea, yo aquí lo que quiero decir es que esto de aquí es una fracción. Si es una fracción es un racional, pero esto es una contradicción como una casa. Es una contradicción por una casa, ¿por qué? Porque esto es igual a i. ¿Y qué nos estaba diciendo al principio? Que i pertenece a los irracionales. Como nos está diciendo que pertenece a los irracionales y a nosotros nos ha salido una solución racional, llegamos a una contradicción. Claro, ahora, claro, aquí se ve súper claro, pero aquí he liado a todo el mundo y no se ve tan claro, pero lo importante es que se entienda esto. Si nosotros vamos haciendo cálculos suponiendo que nos va a dar un racional y nos da un racional aislando una i, y la i ya nos dicen desde el principio que es un irracional y nos llega que la i es racional, contradicción. ¿Contradicción por qué? Porque se contradice aquí. Y si la suma de dos números que supuestamente nos tiene que dar irracional y ya hemos visto que el numerito que nos tiene que dar aquí ya no es un irracional, sino es un racional, es lo que nos ocurre aquí. Por lo tanto, contradicción, y me estoy repitiendo y esto se está alargando. Bueno, si tenéis alguna duda, un comentario o algo.